Tres. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este evento de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública y de la maestría en Ciencia Política. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar el libro Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, de José Luis Méndez Martínez. En este panel estamos participando, quiero mencionar el nombre de mi compañera, la doctora Rebeca Reza Granados, profesora investigadora de la UCDM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por supuesto, el autor del libro, el doctor José Luis Méndez Martínez, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, profesor investigador del Colmex, y Silvestre Licea Dorantes, el de La Voz, profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues las políticas públicas se han vuelto recientemente, siempre lo han sido, pero ahora han resurgido, pues tema de conversación, tema de discusión. Creo que el gobierno actual ha sido un punto de comentario sobre políticas públicas, las acciones de gobierno, sin calificar nada, han sido escenario para poner en contraste pues, las teorías y metodologías y puntos alrededor de lo que son los problemas públicos, la implementación, la revisión de lo que es lo público, y es un tema muy fresco. Pues hay mucho de qué hablar. Quisiera darle la palabra al doctor José Luis Méndez Martínez para que directamente nos platique de su libro. Antes de eso, quisiera mencionarles el libro de José Luis Méndez Martínez, Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina. Se encuentra, para los que están en la ciudad de Acapulco, en la librería Porrúa y en la librería Educal, que próximamente traerá ejemplares. Quiero mencionarles que es uno de los libros más vendidos. En ese sentido es como un hit, un éxito en esta época de instrumentos electrónicos, que un libro se venda, ya lleva más de 500 ejemplares vendidos, que un libro se venda con esa velocidad, pues ya deja mucho para comentarios, en el buen sentido de la palabra. Es un libro, como yo lo mencioné en privado, es un libro que incita a vocaciones y que llama a la reflexión para aquellos que estamos involucrados en las políticas públicas. Pues sin más, José Luis, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, Silvestre, por esta presentación y por la invitación y la organización de este evento, de esta presentación del libro, que en realidad yo quisiera que fuera también una suerte de seminario donde podamos discutir varias ideas en relación al Estado, a las políticas públicas, al desarrollo. Entonces, pues muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero, a su director y a el apoyo que nos está proporcionando también Ángel por parte del instituto. Muchas gracias, por supuesto, a Rebeca Reza, sí, como mencionaste, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por acompañarnos también, ¿no? Yo lo que quisiera hacer en estos breves minutos en los que voy a hablar inicialmente es pues mencionar 2 o 3 ideas centrales que están detrás de la publicación de este libro, ¿no? Que como ya el doctor Licea mencionó, se llama Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, ¿sí? Es un libro que fue publicado hace unos meses por parte del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, ¿no? Y que, pues, como su nombre lo indica, trata acerca de las políticas públicas.
Y muchos de ustedes dirán, bueno, uy, ahora ya hay bastantes libros en México sobre políticas públicas. Bueno, no bastantes, algunos libros sobre políticas públicas. ¿Y qué trae de nuevo este libro? ¿Por qué valió la pena trabajar en este libro? Y yo les diría que este libro es diferente a todos los que se han publicado en español sobre políticas públicas por dos razones. La primera es que toma en cuenta las condiciones específicas de América Latina, de México y de América Latina. Ya más adelante estaré hablando más extensamente sobre varias de esas condiciones específicas de América Latina. Toma en cuenta entonces estas condiciones especiales, ¿sí?, de el subcontinente latinoamericano, pero lo hace para permitirle al analista de políticas públicas, al funcionario encargado de programas gubernamentales, al estudiante de programas de licenciatura o posgrado, permitirle adoptar un enfoque estratégico ante estas condiciones de América Latina, ¿sí? Estas condiciones, para ponerlo de una manera breve, se podrían resumir en condiciones de adversidad para el ejercicio del análisis profesional de las políticas públicas y, por lo tanto, un entorno adverso en realidad para el diagnóstico y resolución profesionales de los problemas públicos. Yo creo que pues por eso es que en nuestro país, nuestro subcontinente sigue todavía como una región denominada en desarrollo, porque la verdad es que no hemos sido los latinoamericanos muy efectivos en la resolución de los problemas públicos en nuestra región. La desigualdad sigue siendo una característica central de América Latina, la pobreza extrema, y a eso se han sumado otros problemas como la inseguridad en algunos países, obviamente México, la contaminación, ahora el COVID, con todos los problemas que ha implicado y de los que estaremos hablando un poquito más adelante en relación al tema del Estado y las políticas públicas en América Latina. Entonces, ese ambiente adverso obliga al analista de políticas públicas, al funcionario, a adoptar este enfoque estratégico ante el desarrollo de las políticas públicas mismas, ¿sí? ¿Qué es ese enfoque estratégico? Pues es de lo que trata este libro, ¿sí? En este libro se ve en un primer capítulo la naturaleza del contexto latinoamericano y mundial en estos momentos. Bueno, no exactamente en estos momentos, porque se terminó de entregar en 2019, entonces obviamente no toma en cuenta el COVID, pero yo creo que el COVID solo vino a agravar algunas de las condiciones que ya conocíamos de Latinoamérica. Entonces, en este libro se trata inicialmente cuáles son esas condiciones latinoamericanas. Posteriormente entro al análisis de cada una de las etapas del proceso de política pública, desde la problematización, que es a lo que yo, o como yo le llamo al proceso inicial de formación de agenda, prefiero denominarle problematización. Luego vendría el diagnóstico, la formulación, ¿sí?, la ejecución y la evaluación. La diferencia de este libro es que adopta el análisis de cada una de estas etapas, tomando en cuenta las condiciones de América Latina y proponiendo mecanismos, alternativas, posibilidades para adoptar una posición estratégica que maximice la posibilidad de éxito en el análisis y la resolución de los problemas públicos. Entonces, en el libro ustedes van a encontrar
muchas referencias a las condiciones latinoamericanas en distintos países y pues muchas referencias a cómo adoptar un enfoque estratégico que lleve a la resolución, decía yo, exitosa de los problemas públicos. El problema con el campo de políticas públicas es que es un campo que se desarrolló, evolucionó en un contexto muy diferente al latinoamericano. Y yo creo que, la verdad, los libros que tratan el tema de políticas públicas en español para América Latina no toman en cuenta suficientemente estas condiciones propias de América Latina y la necesidad no tanto de adoptar, sino de adaptar los conocimientos que nos ofrece el campo de las políticas públicas, adaptarlos a nuestras propias condiciones. Entonces, inicio con problematización, me sigo con la etapa de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación. Considero, para ya ir terminando, que otras dos características propias de este libro, también diferentes creo a los demás, es que presento algunas contribuciones originales para el análisis de políticas públicas y la toma de decisiones que yo pues he podido desarrollar a lo largo de pues 40 años de experiencia de estudios y práctica, porque yo he sido funcionario también en algunos años aquí en México, de experiencia como consultor para Naciones Unidas, para el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, pues he desarrollado algunas herramientas que ustedes no van a encontrar en ningún otro libro, ¿sí? Como la matriz tridimensional para la toma de decisiones, el análisis complejo de actores, entre otra serie de herramientas que ustedes van a encontrar nuevas para el análisis de políticas públicas y el desarrollo de propuestas para la resolución de los problemas públicos. En cada una de estas etapas, entonces, yo desarrollo tanto una visión académica como una visión práctica. En la primera parte de cada capítulo sobre cada una de estas etapas tiene una presentación de los principales enfoques, teorías y conceptos que en el campo de políticas públicas se han desarrollado en relación a esa etapa. Y luego, en una segunda parte de cada capítulo, hago una discusión de cómo esos conceptos se deben adaptar a las condiciones latinoamericanas para presentar pues ciertas recomendaciones. El texto está escrito, esa es otra característica, de una manera sencilla. Traté de escribirlo de una manera amena, muy accesible para estudiantes de licenciatura, pero también útil para estudiantes de posgrado. Y creo que, insisto, esa es otra característica de este libro. Entonces, pues termino señalando que pues es un libro que yo espero que sea de utilidad. Es un libro que muestra esas características adversas del analista de políticas públicas, que muestra qué es el analista de políticas públicas entonces en América Latina, qué puede ser o qué debería ser. Yo señalo que el analista de políticas públicas es una suerte de artesano, ¿sí? No puede ser visto ni como un tecnócrata, ¿sí? Ni como, yéndome al otro extremo, un artista, ¿sí? Es como un artesano, como un sastre, ¿sí? Que conoce sus técnicas, sus materiales, sus metodologías para hacer un buen traje, pero que siempre tiene que hacer trajes a la medida, siempre tiene que tomar en cuenta el cliente al que le está haciendo el traje, y aquí por cliente, pues yo me referiría más bien al momento, a la situación particular en que está buscando pues establecer o desarrollar una propuesta de política pública. Las políticas públicas en América Latina son en realidad, por lo general, poco profesionales, y eso indican la presencia de un Estado más bien débil, en algunos casos de América Latina abordando en estados fallidos. Yo me pregunto si México, ¿qué tipo de Estado es México? ¿No?
Para mí México es un estado débil que por momentos ha tendido a un estado fallido. Entonces, pues sí me gustaría entablar aquí una discusión, aparte de los comentarios propios que ellos tuvieran, ¿no? Por supuesto, entablar una discusión breve con mis colegas en relación a estos temas, a los cuales les de nuevo agradezco mucho su interés, su tiempo para participar en este evento. Y de mi parte, pues ahí lo dejaría, Silvestre. Muchas gracias, José Luis. Pues un libro muy provocativo en el sentido de que te obliga a comentarlo. No es un libro que pase desapercibido como otros que uno lee y son bastante instrumentales, u aquellos que describen estudios de caso, inmediatamente los amoldan a los marcos teóricos ni locales, ni estatales, ni regionales, ¿no? Entonces, en este sentido, el libro de José Luis, pues es un libro que te provoca siempre el comentario, las observaciones en lo que comenta. Creo yo un libro bien armado. Me quedaría yo hasta aquí, no porque no haya más que decir, sino para darle la palabra a mi colega, la doctora Rebeca Reza, que seguramente tiene comentarios, diálogos sobre el libro, el trabajo de José Luis. Adelante, Rebeca. Rebeca, no te escuchamos. Micrófono. Tiene que conectar el micrófono. Tiene que conectar el micrófono. Adelante, Rebe. ¿Listo? ¿Qué tal? No. Hace un momento estaba bien, Rebe. Bien, se escucha algo de ruido. ¿Sí me escucha? Adelante. Ahora. Adelante, Rebe. Ay, Dios mío, perdón. Bueno, esto también es parte de las políticas públicas. Cuando leímos Enfoque Latinoamericano y Estratégico como contenido del título de este libro, y nos dice el doctor José Luis Méndez que se asume la complejidad político-social de América Latina mediante dos ejes principales, historia y entorno, nos dice mucho. Nos dice mucho porque implícitamente está en este argumento un reconocimiento no solo a las particularidades del concepto de América Latina, sino de la necesidad de considerar la heterogeneidad de realidades de los gobiernos subnacionales, el nivel local y microlocal de los países que componen a la región. Esto no es endogenizar la discusión, ya que al asumir la complejidad, es decir, asumir desde la incertidumbre, la discrecionalidad a través del tiempo, se asume el contexto del continente en países de América Latina y también en sus niveles de gobierno. Quisiera hacer, nos presenta diversas tensiones esta propuesta, porque es una propuesta innovadora de cómo asumir las políticas públicas. Y una es, por un lado, la heterogeneidad de realidades latinoamericanas, en donde podemos encontrar la ciudadanía, la sociedad civil y, por otro lugar, el Estado, ¿no? Este reto es parte de la discusión de la calidad democrática, ¿no? Y viene a mi mente
evidentemente O'Donnell, con respecto a su propuesta de Estado funcional y democracias delegativas. Una clave para saber las democracias delegativas es saber el estado de la cuestión que se tiene en los niveles microlocales, locales, subnacionales y de cada continente. Por eso no es un manual. Y por otro lado, tenemos haciendo tensión el diseño de políticas públicas por parte del gobierno de un estado que se supone democrático, y me quedo aquí por lo menos en el sentido de democracia procedimental, porque entraríamos al debate de lo que propone el doctor, que es estado fallido. El diseño de políticas públicas atienden realmente a la heterogeneidad de realidades. ¿Y qué costos llevaría a generar una política pública desde el ámbito federal que permee los distintos niveles de gobierno y las problemáticas? Estaríamos en una situación de heterogeneidad. Creo que se debe tener mucho respeto también al sentido, al reto que nos propone el doctor, al analizar a lo que él denomina stakeholders, que realmente son actores, organizadores y influenciadoras, a los líderes de las coaliciones, que son propios agentes, y ahí es donde el doctor aborda una herramienta metodológica que es la matriz escalonada de actores y organizaciones. En otro sentido, cuando habla el doctor de problematización, lo argumenta, por ahí tiene en el libro que, dice, una situación de que, pues bueno, es lógico, o casi todo mundo sabe que, pues bueno, las cosas empiezan desde la problematización. Aquí sí quisiera decir que no todo mundo y no todos asumen que la problematización es un elemento fundamental en el diseño y en análisis de las políticas públicas, del estado, de las condiciones del estado en el que estamos visualizando y del régimen democrático, o sería al revés. Estamos hablando de estado, régimen democrático y políticas públicas como parte de la política, ¿no? En Bobbio. Considero que esto es una aportación al debate, es más, la considero una categoría analítica en la discusión de políticas públicas. Y por ahí se tendría que resolver algo que para cualquier estudiante que se enfrenta a las políticas públicas, la diferenciación entre problemática o como el mismo doctor dice, hechos problemáticos, ¿no? Ahí sí tendríamos que poner un poco de atención. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de políticas públicas, en la aportación conceptual que está ofreciéndonos el doctor José Luis Méndez, los conceptos son muy importantes porque los utiliza como anteojos para visualizar realidades concretas de países de la región, pero más allá, desde una perspectiva de complejidad que lleva a un diseño estratégico, ¿no? Y América Latina ha tenido un pasado, una herencia. Si bien la historia no la toma como algo determinante, sí quisiera resaltar cosas que venimos arrastrando desde la época colonial, ¿no? Como la forma de obedézcase pero no se cumpla. Esto también tiene que ver con una categoría que desarrolla Garretón, que son los enclaves, ¿no? El concepto
es las herencias de los diseños institucionales, ya sea autoritarios o hegemónicos, que también dan contenido a la formulación de lo que concebimos como Estado, de lo que concebimos como gobierno y por ahí, y evidentemente de la relación que se tiene con la ciudadanía. Nos encontramos, nada más los voy a mencionar, que sé que no me va a alcanzar el tiempo. Desde la colonia tenemos un Estado corporativo, ¿sí? Y existe un círculo vicioso constante. Desde la colonia, y por lo menos en los primeros años, en la primera década, es un círculo vicioso, porque en el Estado ha estado presente el elitismo y el autoritarismo en el ámbito político, económico y social. Y este círculo vicioso no permite que se gesten formas de acción colectiva en la construcción de espacio público en beneficio del interés nacional. Y me viene otra vez a la mente la discusión de Estado funcional, democracia delegativa, o la discusión que existe acerca de gobiernos subnacionales, autoritarismos híbridos, democracias híbridas, ¿no? Y también, como no, me viene toda la bibliografía y novela que existe acerca de Simón Bolívar. En este sentido, en el siglo XIX estamos hablando de un Estado oligárquico con tratar de hacer un Estado-nación, y sí que este círculo vicioso, insisto. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque es la forma de toma de decisiones del gobierno que da cuerpo al Estado, que al final es el que trata de articular las políticas públicas a través de programas públicos. Estoy hablando nada más de un solo país, imaginémonos todo el continente. Las políticas, no me atrevo aquí a hacer una pregunta en este sentido, cuando hablamos de estados oligárquicos, cuando hablamos de estados hegemónicos, cuando hablamos de estados autoritarios, perdón, diríamos estados oligárquicos y estados autoritarios. Las políticas públicas las podemos tipificar como públicas, ya que el sentido del espacio público se disuelve. Y lo que se muestra en el desarrollo de todo el libro es precisamente que el espacio público es, no lo dice tal cual, pero el espacio público es fundamental para poder dotar del sentido de lo público a las políticas y mandatar autoridades políticamente electas y designadas. En todo el recuento histórico y a lo largo de todo el libro, realmente pone el papel, eso es algo muy importante, es muy interesante, cómo articula el Estado y el grado de desarrollo de administración pública, y por lo tanto, qué tanta posibilidad había de desarrollar políticas públicas que no fueran exageradamente regulatorias, centralistas. Después nos habla de, bueno, cuando se viene en los 80, los regímenes autoritarios se caen, y cómo cambió el mundo en 10 años, ¿no? Cómo se concebía al Estado en la primera década del año 2000, evidentemente la forma de hacer y qué hacer de políticas públicas que respondieron
a las reformas del Estado de primera y segunda generación, a una ola democratizadora, lo cual sí volvió más complejo el análisis de políticas públicas. Pero la complejidad es parte. El aceptar la complejidad y no el orden racional es parte del aporte de este libro. ¿Por qué? Porque necesariamente se necesita diagnosticar. Diagnosticar no solamente en mapeo de actores, sino en un sentido estratégico. Y nos recuerda el doctor José Luis Méndez una tensión, que puede haber fachadas de presidentes aparentemente poderosos y, por otro lado, una tensión con contextos altamente politizados, pero estados en donde son muy débiles en las coyunturas político y económicas y que hay liderazgos personales que afectan la institucionalidad. Yo diría que a nivel federal, a nivel subnacional y a nivel local. Y esto va más allá, esto es discusión de políticas públicas, pero también del quehacer político en este sentido. El diagnóstico estratégico y situacional que propone el autor en países como los de América Latina es más que pertinente. Y lo crudo que plantea una hipótesis sí es muy interesante, ¿no? Ni los procesos de democratización ni de liberación y mayor participación popular no han cambiado patrones que guían las políticas ni los acuerdos sólidos alrededor de la misma. ¡Wow! Venimos con herencias desde la colonia y ¿qué creen? Que la democratización en un sentido procedimental, los intentos de calidad democrática, la liberación y participación popular no cambian el estatus de las políticas públicas y eso quiere decir evidentemente aminorar los niveles de desigualdad, incrementar la calidad de vida, pero no nada más de los pobres extremos y de los pobres, sino de la clase media, ¿no? En América Latina, bien lo dice el doctor, y como ya lo había comentado, siempre hay la presencia del Estado que debe de llevar a un análisis más profundo. Es decir, Bobbio tenía razón, la política son tres elementos transversales que es política, arena de confrontación de los actores políticos, que los considera el doctor como stakeholders, líderes de coaliciones, agentes, instituciones políticas y políticas públicas. Esto lo condensa a lo largo de todo el libro. Y también hay una cosa que me encanta, ya que el doctor José Luis Méndez dice que así como se ha sobreutilizado el concepto de la estrategia, en este libro se habla de multidisciplinariedad y no de la tan desgastada transdisciplinariedad, ¿no? Porque todo es estrategia y todo es transdisciplinario. América Latina está en un mundo que se diluye cuando nos habla acerca de la posmodernidad, y eso yo digo que sería como que será doctor Licea, doctor José Luis Méndez, colegas que nos están oyendo. Híjole, sería como que la especialidad de una maestría. Es súper interesante visualizar eso, porque en otro sentido rescata el criterio ético que debe de existir, pero desde el Estado, pero también en la ciudadanía. Sí, pues se puede hablar de ética de la responsabilidad weberiana o el equilibrio reflexivo en Rawls. Cada una de estas posturas de éticas tiene un vínculo fuerte tanto en la construcción del Estado, del régimen y del diseño de políticas públicas.
En este sentido, con respecto a una frase que vuelvo a insistir, que el doctor José Luis Méndez nos pone, que, bueno, se suele saber que se comienza todo por la problematización en su primera fase. No, doctor. No se suele saber, ni es coloquial, ni es sabido por todos, ni es lógico, ¿no? Este es uno de los grandes aportes que tiene sus libros, y su libro entre otros, y aun cuando, porque nada más se vincula a la agenda como si la agenda fuera espontánea y el ejercicio de etiquetar los asuntos fuera un juego de los medios de comunicación. Y realmente esto está poniendo la lucha del poder entre coaliciones, ¿no? El incorporar la complejidad en el proceso de políticas públicas y en el análisis de las mismas, así como sus herramientas metodológicas, para reconocer esa heterogeneidad de realidades en los países de la región, en los gobiernos subnacionales y en las localidades. Considerar la presencia constante de incertidumbre y discrecionalidad hacen que la visión de estudio de políticas públicas que propone el doctor Méndez no sea lineal, no sea lineal. Y evidentemente la heterogeneidad de realidades y por tanto en casos concretos necesita de herramientas en el análisis de políticas públicas, yo me atrevería a decir que también en el diseño de cuantitativas y cualitativas. Y han dicho en políticas que número mata frase. Creo que la forma y las metodologías que se utilizan para retomar el análisis hacia el enfoque estratégico, que si me permiten, también es un reconocimiento de la heterogeneidad y también el reconocimiento que el gobierno no es un ente monolítico, es una gran aportación. Y por último, se agradece la metodología congruente y impecable que existe alrededor del libro como propuesta, y también que se reivindica la teoría de la organización a los estudios organizacionales como parte del bagaje para hacer y analizar las políticas públicas. Lo único que sí me atrevo a considerar es como en la introducción y en algunos capítulos, los hechos problemáticos o las problemáticas se asumen como problemas, pero esto queda claro ya después en la lectura de problematización. Esto es todo por mi parte y muchísimas gracias. Felicidades al doctor Licea, a la Universidad Autónoma de Guerrero, al IEPA y evidentemente, al doctor José Luis Méndez. José Luis realmente es un gran libro y es un gran honor discutirlo contigo y con ustedes. Chao. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Rebeca, por los comentarios. Pues hay mucho que discutir, mucho que comentar en el contexto de lo que la doctora Rebeca Reza ha puesto tu libro, José Luis. Quisiera yo también hacer algunos comentarios. Hice algunos apuntes que me gustaría que me permitieran leer. Voy a tratar de ser breve para pues entrar a esta dinámica del diálogo sobre el libro. Bien. El título del libro, paso a leer mis comentarios. El título del libro de José Luis Méndez Martínez, Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, no es caprichoso, ocurrente o mediático, sino que está bien pensado en el contexto de la región de América Latina y el papel relevante que pueden jugar las políticas públicas por sí mismas, pero además también el protagonismo de estas dentro de un proceso de transformación más amplio
y ambicioso política y democráticamente hablando. Sin embargo, el estudio de las políticas públicas en este libro también toma como referencia la globalización para destacar la influencia de tendencias políticas, económicas e ideológicas, específicamente la que hace referencia al neoliberalismo, que configura formas particulares de lo público y lo privado, y la corriente posmoderna que hace emerger demandas que impulsan actores cada vez más protagónicos como las mujeres, los indígenas, el movimiento LGBT+, desplazados, donde los medios sociales como Twitter, Facebook y otros posibilitan la visibilización de problemas públicos y la conexión con públicos cada vez más amplios. La participación de organizaciones civiles se contrasta con un Estado que actúa como una maquinaria lenta y retardada para ofrecer respuestas y otorgar a los ciudadanos un plano de participación organizado. Uno de los aspectos destacados de este libro es que está contextualizado en América Latina. En este marco, el autor configura la realidad contemporánea a partir de los eventos históricos propios de la región, dando significado a deficiencias políticas, de gobierno, burocráticas, de gobernanza y gobernabilidad, todas ellas con un impacto directo en las políticas públicas. La prevalencia del orden informal sobre las características del modelo burocrático weberiano y el ejercicio de la política normativa refleja las características de la dinámica de los actores políticos y las limitaciones en el alcance de la efectividad de lo público. La congregación de equipos burocráticos alrededor de caudillismos políticos muestra mucho el carácter patrimonial que pervive en la política y administración pública latinoamericana, con algunos casos significativamente contrarios a esta tendencia, como Chile. En este sentido, en este contexto, las políticas públicas son respuestas a problemas cada vez más complejos, con herramientas de legitimidad y tecnología administrativa siempre en desventaja, en algunos países más y en otros menos. En este punto, cabe la reflexión sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y hasta ontológicos de las políticas públicas y el contexto donde se desarrollan. El carácter multidisciplinario y operatividad interdisciplinaria a la que invitan las políticas públicas son ecos de la propuesta de Harold Laswell. Se asume que los problemas sociales comportan una complejidad que supera cualquier disciplina por sí misma. La capacidad de comprensión del problema público, de liderazgo político, de capacidad organizacional y operativa, de colecta de datos, su interpretación y rediseño constante convocan a diferentes disciplinas a proveer enfoques y propuestas articuladas de entendimiento del problema y su solución. Más allá de estas temáticas, la propuesta de un gobierno por políticas invita a abandonar las acciones de gobierno sin planeación, sin evidencia, sin metodología. Los gobiernos por políticas tampoco son necesariamente la respuesta, debido a que pueden caer en la descoordinación o acotar la visión del problema más general o incluso de carácter estratégico. No obstante, la preocupación por un gobierno que se guíe por políticas también rescata la idea de lo público como brújula para la orientación de las acciones de gobierno. Esto último se presta al fortalecimiento del espacio público como arena de debate bajo argumento basados en evidencia obtenida de los mejores instrumentos científicos. Se destaca la importancia de una administración pública cimentada en la profesionalización y en una sociedad civil fuerte y participativa, que minimiza la vulnerabilidad de los pasos que componen la política pública. Sin embargo, en nuestras sociedades, en las políticas públicas impera más lo que el autor llama vertical polarizado. La exposición de la política pública a criterios políticos, clientelares y de grupos de interés. Esto se refleja también en la implementación. La debilidad del control central a los estados y los municipios permite que en estos niveles se pueda modificar la idea original de la política para ajustarla a las realidades locales, no necesariamente orientadas a lo público.
Los problemas que la sociedad y el gobierno perciben como necesarios de atención son espacios donde se involucran intereses, visiones del mundo, prestigios en liderazgos gubernamentales y sociales. Una parte sustancial del libro, Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, es dedicada a la problematización, es decir, al conjunto de circunstancias y dinámicas que conceden que una situación sea percibida como un problema público. El problema público en sí es relevante porque refleja el régimen político, la madurez democrática, la fortaleza ciudadana, la madurez de los partidos políticos, los contrapesos, la declaración y efectividad de los derechos humanos, la capacidad argumentativa de los ciudadanos. También reflejan el grado del orden informal persistente, el clientelismo, la corrupción, patrimonialismo y los liderazgos políticos a nivel local, estatal y federal. Se aborda también el diagnóstico como espacio de inferencia científica, pero no exenta de influencia política. Las técnicas utilizadas para establecer la causalidad entre el problema percibido y las causas que lo provocan son variadas y generalmente se socorren de las herramientas duras para establecer la causalidad: regresiones, matrices, modelos. No obstante, el diagnóstico también debe contemplar los recursos de poder, legales, administrativos y humanos, presentes en tratar de abordar el problema. Así, el mapeo de actores con poder y su ponderación es una parte importante de diagnóstico. También aspectos como el liderazgo, la comunicación y la confianza juegan un papel importante. La implementación se observa como un recurso más en el acervo político de las autoridades locales y puede entenderse en el enfoque del agente principal, donde el centro puede dejar de tener un papel central en la decisión implementadora y desplazarse este poder hacia un actor local. En este sentido, la implementación como una mera inserción de piezas en una maquinaria es completamente errónea. La implementación es un campo más de la política donde los actores políticos y administrativos negocian alcances y límites de la política central. Quiero hacer algunos comentarios sobre el libro. Y por supuesto para dialogar con el autor. En el capítulo del diagnóstico y la formulación, quiero destacar una ausencia que me parece destacable. No se menciona el factor tiempo como componente importante de las decisiones de alternativas de política pública, lo que limita el análisis y se adjunta con las limitaciones ya descritas en este libro. También quiero ampliar los elementos que configuran el diseño y alcance de una política pública. El proceso de transición democrática permite recomponer arenas de poder e imprimir un cambio en el contenido de las políticas públicas, que se hace visible cuando esa transición se hace efectiva en la consolidación o en los cimientos de esta consolidación. En este sentido, las políticas públicas serían un termómetro que mostraría orientaciones de la política contrastante con el régimen anterior. Y en consonancia, las políticas estarían más abiertas al escrutinio y la accountability ciudadana. Por otra parte, señalo que cada vez es más patente que los problemas públicos rebasan acotaciones jurídicas, delimitaciones territoriales, competencias de gobierno y bolsas presupuestales, lo que aúna complicaciones al diagnóstico e implementación. Por lo que la conformación de políticas regionales se hará cada vez más presente. La zona metropolitana de la Ciudad de México es un ejemplo de esto. Por otro lado, los retos de la política pública frente a la neurociencia, esta como referente de estudio conductual y el socorro del Big Data como fuente inmensa de datos, tenderán a formar panoramas más amplios y precisos de la información que se traducirán en algoritmos. Es decir, la predictibilidad de conductas y respuestas a situaciones específicas, lo que hace que las políticas públicas se vuelvan desafiantes y demandantes de nuevas herramientas metodológicas. Por último, como comenté al principio, este libro está dirigido a fomentar nuevas vocaciones con curiosidad e imaginación en el plano social, rigurosidad de la medición y causalidad de los problemas públicos y los efectos de las soluciones. También
Está orientado a fomentar analistas que comprendan más el entorno administrativo y político para poder articularse mejor en la propuesta de soluciones. Pues estos han sido mis comentarios, José Luis, quizá un poco mecánicos porque los leí, pero al menos tienen estos puntos que me parecen pues para discutirse, pues quedan aquí en la mesa de los colegas y por supuesto del público. Pues adelante, José Luis, tiene la palabra. Muchas gracias por su tiempo y escucha. No, muchas gracias a ti y a Rebeca Silvestre por pues sus comentarios, su interés en leer el libro. Como mencionó el doctor Licea, pues el libro pronto estará disponible allí en la librería Educal de Acapulco. Ya se solicitaron ejemplares. Y entonces, pues si los interesados hablan a la librería Educal preguntando cuándo llegarán los ejemplares, creo que pueden pues facilitar y hacer más rápida la llegada de los ejemplares. El libro solo cuesta 186 pesos, el libro impreso, entonces yo creo que es un buen precio y es del interés, insisto, yo creo, de estudiantes y de funcionarios públicos de todos los ámbitos, local, subnacional y nacional. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios, también por los comentarios que veo ya, por ahí hay al menos algunas manifestaciones en el Facebook, de personas que están en el Facebook. Muchas gracias por su atención. Yo no quisiera utilizar mucho tiempo a fin de poder dar pie a preguntas por parte de quien nos esté oyendo, si es que las hubiera. Yo recomendaría, no sé, Silvestre, quizás que quien las vaya, quien tenga preguntas o comentarios, podría irlos haciendo en el chat del Facebook, ¿verdad? Según entendí, Silvestre, en el chat del Facebook, no sé, creo que en el Zoom, por cuestiones de banda y de calidad de la transmisión, solo estamos nosotros, pero en el Facebook entiendo que pueden hacer comentarios o preguntas y las pueden ir haciendo y quizás, Silvestre, entonces tú podrías irlas viendo y referirlas ahorita más adelante, cuando yo termine. Quizás yo dedicaré unos 5 minutitos nada más a alguna reacción breve, parcial, porque tocaron ustedes varios temas, todos muy interesantes, Rebeca y Silvestre, pero no me quisiera referir a todos en términos del tiempo solamente, y entonces quizás pues tendré que ser parcial y escoger solamente algunos de los puntos que tocaron. En relación a lo que mencionaba Rebeca Reza, nuestra querida colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de AMECIP, por supuesto, de nuestro grupo de investigación, sí, que en el cual pues tanto Rebeca como Silvestre forman parte de un grupo de investigación. Aquí me permito hacer un breve comercial. Hay un grupo de investigación sobre ejecutivo, legislativo y políticas públicas en la Asociación Mexicana de Ciencia Política, y pues somos nosotros 3 miembros de ese grupo de investigación, que estaremos haciendo algunos eventos ahí en la asociación. Silvestre está organizando una mesa sobre seguridad, ¿sí? Y otros colegas están organizando otras actividades. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, por tus comentarios muy interesantes. En efecto, pues el tema de la complejidad es un tema que abordo en el libro y que no es fácil realmente de tratar, ¿sí? Y pues estaría de acuerdo contigo en el sentido de que en función de tomar en cuenta esa complejidad, el libro no busca ser un manual. Definitivamente eso es un hecho. El libro no busca ser un manual, pero yo quizás complementaría simplemente señalando que tampoco es un antimanual, ¿sí? Busca una posición equilibrada entre manual y antimanual,
¿sí? Porque también creo yo que hay ciertas posiciones en las ciencias sociales que señalan que no es posible, no es positivo hacer recomendaciones, que todo es relativo, que todo es casuístico, y yo personalmente no estaría de acuerdo tampoco con esa otra posición en el otro extremo, ¿no? El libro presenta en este sentido una perspectiva desde la complejidad, pero también abre la posibilidad de un comportamiento estratégico que nunca va a poder ser infalible, por supuesto, pero que lo que busca simplemente es maximizar las posibilidades de resolución más efectiva de los problemas públicos en América Latina. Yo creo que eso sí es posible. Pues, por supuesto, siempre la política pública va a ser un ejercicio, yo lo digo en este libro y lo he dicho en publicaciones anteriores, va a ser un ejercicio de aproximaciones sucesivas a la resolución de un problema. Va a ser un ejercicio de acierto y error, hasta irnos acercando cada vez más a la resolución de los problemas públicos. Pero a mí me parece que sí hay, por llamarlo así, esperanza, ¿no? Que los que estudiamos los temas de gobierno, de Estado, de administración pública, de política, sí podemos aportar con base en un estudio de estos fenómenos, sí podemos aportar a la mejora de la democracia, a la mitigación de la pobreza, ¿sí? A la mitigación de la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no? Y el libro adopta esta posición precisamente por partir de lo que señala Rebeca, de partir de la complejidad. No considera, insisto, lo repito, este es uno de los temas centrales del libro, no considera al analista de políticas públicas como un tecnócrata, ¿no? No debe ser visto como un tecnócrata, aunque puede ser un tecnócrata, ¿verdad? Si se comporta de cierta forma, asumiendo, por ejemplo, que tiene verdades absolutas, asumiendo que no requiere también de la retroalimentación de la ciudadanía, que no requiere de la participación social, pues sí, por desgracia, hay analistas de políticas públicas que actúan como tecnócratas. Yo en el libro señalo que esa no es la posición adecuada, porque el analista de políticas públicas, repitiéndome, se acerca sucesivamente a la resolución de los problemas, no tiene verdades absolutas, tiene aproximaciones a la verdad, ¿no? Ahora, dicho eso, por otro lado, también, aunque es falible, por supuesto, y no debe ser visto, insisto, como un tecnócrata, el análisis de políticas públicas es un oficio, sí, es un oficio al cual hay que respetar, es un oficio digno. ¿Por qué? Porque involucra todo un esfuerzo y un conocimiento de un conjunto amplio de técnicas, de metodologías, de teorías, de conceptos, ¿sí? El analista de políticas públicas en ese sentido es un profesional, no es un tecnócrata, pero sí es un profesional, ¿no? Y vuelvo a este mismo punto que señalaba, es una suerte de artesano, que para mí es un profesional. Si un sastre es un profesional, un ceramista es un profesional, y así con otros oficios. Los analistas de políticas públicas, entonces, somos profesionales porque conocemos nuestras técnicas, las aplicamos de una manera o buscamos aplicarlas de la manera más rigurosa posible para contribuir a la resolución de los problemas públicos. Y este oficio debe ser valorado, debe ser respetado. Y el problema es que este oficio no es suficientemente respetado todavía en América Latina, ¿sí? En América Latina, por desgracia, vivimos entornos súper politizados que no han encontrado un equilibrio
adecuado entre profesionalismo e ideología, entre profesionalismo y política. Para mí, en un régimen democrático, por supuesto, hay lugar, debe haber lugar, y lo hay, para las posiciones ideológicas de distintos signos. Eso es la democracia. Pero si uno ve a las democracias más desarrolladas, ¿no? En Europa, en Norteamérica, en Asia, ¿no? Si uno mira hacia Japón, si uno mira hacia Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Suiza, el país que ustedes quieran nombrarme de las democracias más desarrolladas, tiene dos elementos que son los que lo han hecho avanzar. Bueno, yo diría tres elementos, perdón. Tres elementos que lo han hecho avanzar, ¿no? Por un lado, la democracia propiamente hablando, son regímenes democráticos, ¿no? Hay elecciones limpias, hay competencia electoral, ¿no? Por un lado. Y en ese sentido llegan políticos al poder, ¿no? Y lo cual está muy bien. No obstante, en esas democracias, cuando los políticos llegan al poder, interactúan con burocracias profesionales, burocracias estables, burocracias profesionales meritocráticas, ¿sí? Hay cierta interacción entre democracia y meritocracia, ¿no? O por ponerlo en otros términos más beberianos, entre democracia y burocracia. Hay un diálogo entre ambos actores. El analista de políticas públicas, por supuesto, está más bien en el lado de la meritocracia, de la burocracia, que no es algo negativo, ¿eh? No debe verse como algo negativo. Por supuesto, los funcionarios públicos profesionales, ¿no? No son los que deben gobernar en sentido estricto, porque para eso tenemos una democracia, ¿no? Quienes deben gobernar son los políticos. Pero en esas democracias más avanzadas, los políticos se asesoran de los funcionarios, de los analistas profesionales de políticas públicas. No necesariamente les van a hacer siempre caso, pero sí los escuchan, sí los valoran, sí respetan el oficio del analista de políticas públicas, entre otros oficios, ¿sí? Que están presentes en el sector público. Y el tercer componente en esas democracias son ciudadanías interesadas, activas, participativas y espacios para la participación de esa ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas, ¿sí? Ese tripié es el que ha sostenido el desarrollo de esas democracias y quien ha conducido a, como mencionaba Rebeca, pues a círculos virtuosos, ha conducido a salir de sus círculos viciosos. América Latina se encuentra metida en los círculos viciosos del autoritarismo, la falta de profesionalismo, la falta de participación social, entre otros factores que interactúan a la manera de un círculo vicioso. Lo que hay que buscar, entonces, es mantener y fortalecer la democracia electoral, fomentar la democracia participativa, informada, ¿verdad? Conocedora de los problemas. Por cierto, entre paréntesis, este libro también está dirigido a los ciudadanos en general, ¿sí? Para que los ciudadanos conozcan mejor la naturaleza de los problemas públicos y la manera mejor de resolverlos. Entonces, una ciudadanía informada es otro elemento, junto con la burocracia profesional, los políticos y la ciudadanía. Algunos de los puntos termino, pues ya, porque de hecho ya me pasé del tiempo. En efecto, como bien señala Rebeca, pues debe diferenciarse entre hecho problemático y problema, ¿no? O al menos según lo que yo le entendí.
porque el problema está constituido, y así lo señalo al menos en el libro, como está constituido por un hecho problemático, los efectos del hecho problemático y las causas del hecho problemático, ¿no? Esa sería una manera de visualizar un problema público. Y totalmente de acuerdo entonces también con los señalamientos que hace acerca de la importancia que señala O'Donnell de un Estado eficaz para América Latina. En relación a, y también ella mencionó la importancia de la participación social, como también la señaló Silvestre, y con lo cual, pues como acabo de mencionar, yo estoy totalmente de acuerdo y en el libro se plantea precisamente ese enfoque, el enfoque de fomentar la participación social. Estoy de acuerdo contigo, Silvestre, pues de hecho aquí ya tomé nota, yo estoy trabajando ya en la segunda edición, porque como bien decía Silvestre, pues ya ando en los 500 libros vendidos, por fortuna, en solo unos meses el libro se ha vendido muy bien en todo el país. Creo que la audiencia ha encontrado que es un libro útil, que es un libro diferente, y pues la verdad sí se está comprando y vendiendo, perdón, bastante. Entonces, pues quizás ya tenga que sacar una segunda edición pronto, y pues aquí estoy tomé nota de los señalamientos que hizo Rebeca, muy interesantes, que no pude referirme a todos ellos, pero también tomé nota de los que tú me presentaste, Silvestre, y estoy de acuerdo, quizás el factor tiempo también debe ser tomado en cuenta. Ya no recuerdo si lo señalé en el libro, pero sí lo he señalado al menos en algunas de mis conferencias, que en la matriz tridimensional para la toma de decisiones hay 3 dimensiones: los fines, los medios y los actores. Hacer una matriz cuatridimensional ya nos metería, ¿no?, en dimensiones muy complejas de graficar, ¿no? Pero yo he señalado que eventualmente el factor tiempo se puede sustituir por el factor de los actores, ¿no? Y hacer primero un análisis basado en los actores y luego un análisis basado en el tiempo. Entonces, completamente de acuerdo contigo, que ese es un factor que se tiene que tomar en cuenta, así como que también el otro punto muy interesante que señalaste es pues todos los nuevos desarrollos de la neurociencia, del Big Data, que estarán llevando al desarrollo de nuevas herramientas metodológicas en el análisis de las políticas públicas. Pues aquí lo dejo para ya no a tomar más tiempo y ver si hubiera algún comentario tanto pues de ustedes, pero quizás primero si hubiera de alguien más, y ya si no, pues algunos comentarios finales de su parte, pues estarían muy bien. Muchas gracias, José Luis. Pues hay comentarios, sí, en Facebook. Los comentarios están referidos más a la felicitación, al interés que ha despertado el libro. No ha habido preguntas concretas, quizá no en esta ocasión, quizá una vez leyendo el libro surjan preguntas. Y a mí sí, José Luis, no sé si en una segunda edición o un segundo tomo, en lo particular me gustaría escuchar, bueno, leer sobre estudios concretos, casos concretos de política pública. Yo insisto en que este gobierno da mucho para hablar en términos de política pública. Está el etiquetado, está, bueno, ahora a ver, recuérdenme esta palabra de los fondos, pero no son fondos, Fideicomisos. Fideicomisos, están, bueno, hay muchas cosas para discutir, sin calificar, por supuesto, pero las políticas públicas en México habían sido incrementales, incluso hasta, ¿cómo llamarles? Pues no se notaban, porque era una continuidad que se daba, ¿no? Había
pues cada gobierno le imprimía su sello, le imprimía su modo, pero no había algo tan radical, tan diferente como lo ha habido con este gobierno. Y creo que sí es importante señalar estos puntos, José Luis, en tus reflexiones, porque entra lo que decía Rebeca sobre la democracia delegativa, entran muchísimas cosas que tú propones, sobre todo en la primera parte de la historia de América Latina, cómo se dan los gobiernos y los procesos de democratización. Creo que hay mucho para discutir. De hecho, cuando yo estaba leyendo la primera parte y en el largo de todo el libro, se me venían a la mente las políticas públicas que ha echado a andar este gobierno, no tan radicales, tan diferentes, tan en términos de arena política, bastante significativos. Entonces, pues esperamos, José Luis, pues estas reflexiones sobre tu libro. Rebe, no sé si quieres, Rebeca, no sé si quieras hacer algunos comentarios. Sí, no, pues van en el mismo sentido, de que tenemos ámbitos locales o microlocales en donde parece ser que las políticas públicas no llegan. Y en la Ciudad de México, ¿no? Hay barrios bravos. Híjole, sí, ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, no hay ni la única presencia es el policía corrupto que pasa por su cuota. Entonces hay elementos muy interesantes que se pueden desprender de la discusión. Y sí, o sea, es reflexionar, porque a mí me pasaron varias cosas por la mente. Parecía que estaba leyendo el doctor hace un análisis a través del tiempo, que no nada más en antecedentes y contextos, sino es preguntarse desde dónde se definían las políticas públicas. Era como si estuviera leyendo los tipos ideales de Weber, pero el tradicional y el carismático, ¿no? Entonces, esa es una. Otra es precisamente las políticas públicas, si hay estado